Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Les deseamos una feliz tarde a todos. Sean bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión para analizar juntos lo que ha habido de actualidad este viernes 24 de noviembre. Sin duda alguna, la noticia del día, y probablemente de más que el día, es esa enorme torpeza diplomática de Pedro Sánchez en Israel. Bueno, viajaba como presidente europeo de turno. Bueno, pues un poco de mesura, ¿no? Ha ido allí, los israelíes están que fuman en pipa, han llamado a la embajadora, le han cantado las 40. ¿Por qué? Porque ha ido Pedro Sánchez allí a decir que, bueno, que él va a reconocer el Estado palestino. Y le han dicho, ya, pero es que Europa no quiere. Dice, bueno, pues si Europa no quiere, lo haremos nosotros. En un viaje como presidente de turno, eso es una torpeza diplomática, me reconocerán. Si además la adornan con cosas extravagantes, como ir a contar a Israel que el éxito del gobierno de España en conjurar el peligro terrorista de la ETA, que no tiene nada que ver con todo esto, pues es inadecuado. En el lenguaje diplomático pues ha metido la pata hasta el Corvejón. ¿Y qué más cosas ha dicho? Ha dicho bastantes más cosas. Dice que, que está muy mal eso de matar civiles inocentes. Y lo va a decir a un país donde han visto como civiles inocentes suyos han muerto por un ataque de Hamás, 1.400. Claro, entonces, pues, que se viene de lidiar en el Congreso con el PP y con Alberto Núñez Feijóo, pues no podía imaginar o cree que todo el mundo le va a reír las gracias. Y se ha encontrado con un Netanyahu que ya le recibió cuando le dio la mano con una cara que lo decía todo, que no traga y que dice que muy mal, y que esto no me extrañaría que trajera ciertas inconveniencias en la relación de España con Israel a partir de ahora. Y de una de ellas, solo de una de ellas, me tengo yo que alegrar si es que se produce. Verán, el programa Pegasus, ese que espiaba el móvil particular del presidente del gobierno, y no solo del presidente del gobierno, resulta que es tecnología israelí, aparentemente vendida a algún país, como por ejemplo se especuló en su día con Marruecos, nada quedó claro. Sí quedó claro que les entregó Sánchez el Sáhara Occidental poco después de saberse todo esto del caso Pegasus. Bueno, pues que se prepare Pedro Sánchez, porque el que tiene la tecnología del Pegasus, el sistema que permite el espionaje de los móviles, es Israel, no es otro. Bueno, vamos a ver la metedura de pata y lo que trae de novedad el conflicto en Gaza, que hoy ha permitido, y me alegro mucho de ello, que algunos rehenes, algunos israelíes y otros de otro país, hayan podido salir de las garras de Hamás. Sánchez la ha liado. Su gira por Oriente Medio no ha pasado desapercibida y no es para menos. Esta tarde, en el Paso de Rafah, Sánchez se ha mostrado firme con la propuesta de reconocer la soberanía del Estado palestino y ha avisado que si la Unión Europea no se compromete a ello, España tomará sus propias decisiones. I think that the momentum has come for the international community, especially for the European Union and member states, to recognize the state of Palestine. But if this is not the case, of course, Spain will take their own decisions. Sánchez ayer también advirtió que la ofensiva de Israel a los ataques de Hamás no puede implicar la muerte de civiles inocentes. La respuesta no puede implicar la muerte de civiles inocentes en Gaza, incluyendo a miles de niños. Declaraciones por las que Israel lo ha acusado de apoyar al terrorismo y ha convocado a la embajadora de España para una dura conversación. Y todo ello en medio de la liberación de los primeros rehenes secuestrados por Hamás. Se trata de 13 israelíes y 12 tailandeses. Han sido trasladados en helicóptero a Israel y allí pasarán reconocimiento físico y psicológico. Son los 25 primeros rehenes liberados. Durante los próximos días saldrán los otros 25 rehenes por el Paso de Rafah. Así lo establece el acuerdo. A cambio, Israel ha liberado a 39 prisioneros palestinos, concretamente a 24 mujeres y a 15 adolescentes. A su vez, por el Paso de Rafah siguen entrando camiones con ayuda humanitaria, cargados de comida, medicinas y combustible. Ha sido a las 7 de la mañana cuando ha comenzado la tregua, que en un principio durará 4 días, aunque el plazo podría ampliarse. Después de 48 días de guerra, hoy ha reinado el silencio en Gaza. No se han escuchado ni sirenas ni ningún bombardeo.
Esta mañana Pedro Sánchez se ha reunido con el presidente de Egipto y ha prometido la entrega de 4 toneladas de material médico para apoyar a los hospitales de Egipto que atienden a los gazatíes que huyen de la franja. About 4 tons of equipment will be delivered to Egyptian hospitals to boost their capacity, delivering medical treatment to those evacuated from Gaza. Ambas partes están cumpliendo el acuerdo y el alto al fuego se está manteniendo, pero el Ministerio de Defensa israelí advierte que la acción militar se reanudará en Gaza. Bueno, ese cuadradito que ven con imágenes corresponde a la concentración de la huelga general que hoy celebra y ha convocado el sindicato Solidaridad. Luego hablaremos, a ver si es posible, con su secretario general. Antes hay que continuar con el recorrido internacional. No sé si ustedes creen mucho, poco o nada lo que dicen las autoridades chinas después del COVID, pero en cualquier caso saben que había una enorme preocupación por el brote de innumerables casos de infecciones respiratorias. Bueno, pues dicen las autoridades chinas que eso corresponde a un patógeno conocido y que no tiene nada que ver con un descalabro como el que tuvimos todos con el COVID, cuya naturaleza no ha sido nunca explicada convenientemente. Bueno, algunos de ustedes, y gente en la calle me pregunta, ¿cómo habéis dejado de hablar del conflicto en Ucrania? Bueno, pues no hemos dejado de hablar del conflicto en Ucrania, pero ocurren varias cosas. El conflicto de Ucrania se ha cronificado. Hoy, por ejemplo, los ucranianos han matado a 70 rusos, dicen. Los rusos dicen que han bombardeado 150 localidades ucranianas. Y bueno, pues esto es un poco más de lo mismo. No es que hayan dejado de matarse en Ucrania, no. Pero verán, existe una cosa que se llama los medidores de audiencia, que señala a los medios de comunicación cuando ganan audiencia con qué temas y cuando la pierden con otro. Y da la sensación de que esos medidores, o así lo interpretan los medios de comunicación en España, pues que las cosas que dice Zelensky empiezan a aburrir y pues eso hace que muchos espectadores, cuando hablen del conflicto de Ucrania, busquen otro canal o busquen otros temas. A ver si se creen que fue gratuito lo de los picos televisivos del famoso pico Rubiales. Pues eso se produce porque ven que la gente tiene interés por ese tema, ¿no? Así es que en las televisoras saben lo que interesa y lo que no al público. No digo yo que la guerra de Ucrania no interese, pero ha sido otro conflicto el que ha arrinconado a la guerra de Ucrania informativamente, es el conflicto en Gaza, después del ataque terrorista de Hamás, que ha sido tremendo. Y lo peor que le puede pasar a un conflicto es que le sobrevenga otro conflicto. Y luego hay algo más prosaico, más vulgar. A los medios les pasa como a ustedes cuando van al súper, se encuentran con que todo ha subido una barbaridad. Y Ucrania, también lo saben, pues requirió el esfuerzo inversor de enviar enviados especiales que cubrieran las informaciones en aquel país por razones de interés público de lo que fue una agresión, la de Rusia sobre Ucrania. Ahora se encuentran con que hay otro suceso grave, el ataque terrorista de Hamás sobre Israel y la respuesta de Israel sobre la Franja de Gaza y los palestinos. Así es que ha habido que enviar a esos o a otros enviados especiales a cubrir aquello. Y nos pasa como decía Celia Cruz, que no hay plata para tanta gente. Y esto es muy común, que un conflicto pues deprede otro conflicto. Y seguimos en el panorama internacional. Tengo mucho interés en hablarles de Irlanda, donde se vive la resaca de los altercados que tuvieron lugar en el centro de Dublín ayer por la noche. Y es que los irlandeses están muy cabreados con la inmigración ilegal, con la inmigración de origen musulmán norteafricano, que también pues ha llegado a Irlanda. Y como el causante del ataque a machetazos contra la gente que tiene a una niña de 6 años muy grave en un hospital, pues estaban muy sobreexcitados los ciudadanos de Irlanda. Y también estaban cabreados con que la hipótesis de que su policía y sus medios públicos de información descartasen casi segundos después de que se produjera la posibilidad de un ataque terrorista. Y entonces quieren que quede claro lo que tenga que ser, pero desde luego
contra lo que claman es contra esa inmigración, a menudo ilegal, de gente que viene con el ánimo de liarse con un machete a machetazos con la gente en plena calle, incluso con los niños, que es muy grave lo que ha pasado en Irlanda. Ayer por la noche el mundo miraba a Dublín. Coches y contenedores ardiendo, disturbios y destrozos del mobiliario urbano. ¿Pero qué ha pasado para que los irlandeses reaccionen de esta manera? Todo empezó por la tarde del jueves, cuando, según las autoridades, un hombre de unos 50 años apuñaló a una mujer y a 3 menores con un arma blanca. Además, la policía irlandesa afirma que también se apuñaló a él mismo. Entre los heridos figura una niña de 5 años que se encuentra en estado grave. La mujer de unos 30 se encuentra recibiendo tratamiento por las lesiones graves ocasionadas, pero los otros 2 menores se encuentran fuera de peligro. Según medios locales, el atacante es de origen argelino y de momento la policía descarta que se trate de un ataque terrorista. Este hecho provocó una reacción social. El primer ministro irlandés condenó el ataque a través de sus redes sociales. Todos estamos consternados por el incidente que ha tenido lugar en Parnell Square. Varias personas han resultado heridas, algunos de ellos niños. Nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con ellos y sus familias. Sin embargo, esto no se quedó ahí. Los irlandeses, hartos de las políticas que favorecen la inmigración, empezaron a salir a la calle en manifestaciones para protestar contra lo ocurrido. Pero lo que empezó de forma pacífica rápidamente se convirtió en ataques. Una multitud empezó a quemar coches de policía, autobuses y tranvías, a saquear comercios y a destrozar el mobiliario urbano. De hecho, la policía se vio obligada a cortar carreteras y calles y suspender algunas rutas del transporte público. Pese a esto, las manifestaciones pacíficas contra el ataque a menores de edad han demostrado que Irlanda también ha despertado. Bueno, y en España empezamos hoy el relato de la actualidad en España con un hecho bastante lamentable. Ayer se encendían las luces en algunas capitales españolas, entre ellas Madrid, y poco podían esperar en el ayuntamiento madrileño, con la ilusión con la que se preparan todas estas cosas, la afluencia que fue espectacular de ciudadanos madrileños, pero también de la Comunidad de Madrid o de fuera, que querían ver esas luces los primeros. Así es que había un gran éxito de público. Y era el momento y el lugar elegido para una reyerta de bandas latinas que aprovechaba esa afluencia para, para lo que les gusta hacer, liarse a machetazos y agresiones, pues llevando el pánico a los que estaban allí pacíficamente esperando que se encendieran las bombillas navideñas. Bien, y hoy no vamos a dejar de contarles cosas que tienen que ver con la droga y con su aproximación al problema, aunque no lo vean de cerca en sus familias, ¿no? Tenemos un problema grave con la droga y lo vamos demostrando mediante sucesos que les queremos enseñar, mostrar. Van a ver uno. En Alicante, cerca de Dolores, se estableció un control rutinario de carreteras y allí detuvieron a una mujer. ¿Y en su coche qué llevaba esta mujer? Pues resulta que 88 pastillas de éxtasis, una dosis de cocaína, en fin, que esto es lo que tiene el asunto de la droga en España, que nos están tomando el pelo a todos. Esto se está enraizando en la sociedad. Esto produce muchos delitos paralelos que no tienen que ver con el tráfico, que es un delito, sino pues con otro tipo de actividades, todas ellas el blanqueo, la tenencia de armas, en fin, hay mucha historia detrás de la droga que no solo es de la droga, es de muchas otras cosas también. Bueno, os voy a hablar del Club de Amigos y de esta casa nuestra. Lo primero que tengo que hacer es pediros que nos mandéis SMS al número 28088 para apoyarnos financieramente, para echarnos una mano. No os va a arruinar porque es 1,20 € el coste de uno de esos SMS que os pido nos enviéis. Y si creéis que vale la pena, que esta es una cadena que encaja en vuestros pensamientos y que nos seguís la actualidad a través nuestro y que seguís atentamente las opiniones de nuestros invitados para conformar la vuestra propia, pues entonces yo lo que os sugiero es que entréis a formar parte del Club de Amigos del Toro Televisión.
¿Cómo hacerlo? Pues muy fácil. Hay que llamar al teléfono ese que aparece en pantalla, 916162464, y en 5 minutos lo tenéis perfectamente hecho. Sí tengo que contaros que en el Club de Amigos se organizan múltiples actividades, algunas de ellas os las voy a contar ahora. Tenemos previsto el 1 de diciembre desplazarnos a Valencia, celebrar con quienes quieran en Valencia, en Alicante, en Castellón, pues nuestra cita navideña. ¿Dónde? En el restaurante La Marítima de Velas y Vents. Ahí se va a producir la cena del Club de Amigos, que va a coincidir con un gato especial que será presentado por Julio Ariza. Allí estará también Josep María Francás y muchas sorpresas más que, bueno, vais a poder ver allí en persona o a través de esta cadena. Ahora bien, hay que reservar y reservar pronto, porque esto pues al final se llenará y se van a quedar fuera algunos de los que quieran estar ahí. Por cierto, si alguno tiene que desplazarse a Valencia, que lo diga, porque hay alguna facilidad que podemos aportaros de carácter hotelero. El 14 de diciembre, cena navideña en Madrid, en el restaurante Iyumbe de la Castellana, que no os podéis perder, ahí estaré yo también. Y contaros que si queréis porque os apetece tener lotería de la del Toro Televisión, pues encantaos, y es muy fácil. La tenéis a disposición ya y el número es ese que veis en pantalla, 61241, que es un número bastante bonito. Además de eso que os he contado, hay actividades, cómo no. Por ejemplo, el lunes 27 tendrá lugar un encuentro con la gente del Club de Amigos de José Javier Esparza, donde nos va a presentar su último libro, que se titula Te voy a contar tu historia, la historia de España en lo que nos afecta, y desde los tiempos más remotos hasta los tiempos más actuales, que es un libro imprescindible para interpretar lo que nos pasa ahora. Os lo recomiendo vivamente porque está muy bien escrito, como casi todos los libros del amigo Esparza. Nos vamos a ir a publicidad y luego abriremos la tertulia de análisis político. ¿No aportas algún tipo de trabajo real? ¿Alguna experiencia con niños? Acabo de terminar la carrera y no se ha dado la oportunidad. Ya, entiendo. Bueno, sí, conozco el caso de Sonia. Un caso como el de otras muchas chicas que tienen que dejar de ser niñas demasiado pronto. Sonia se volcó en los estudios, pero con demasiada autoexigencia en el colegio y en casa demasiada responsabilidad. La acompañamos durante toda su vida escolar, trabajando su autoestima para que pudiera terminar sus estudios. ¿Y qué fue de esa niña? Bueno, pues hoy está aquí sentada, dando las gracias por toda la ayuda y preparada para ayudar a que chicas como ella, a pesar de todo, puedan sonreír a la vida. Bueno, Sonia, estamos en contacto. Muy bien. ¿Puede abrazarte ya? Yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. Es más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato, muy importante para tu organismo. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, aptos para diabéticos, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio un gran parking y zona infantil, abiertos los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Haz tu reserva.
Bueno, contaros que esas imágenes que veíamos ahí en un cuadradito y que ahora vamos a volver a ver son los manifestantes del sindicato Solidaridad que hoy convocaron una huelga general para protestar contra la ley de amnistía. Tengo que contaros que esa concentración se dirige ahora hacia Ferraz, o sea, va a confluir con los que hayan ido a Ferraz, porque ahí siguen cada día concentrándose personas, bueno, pues ya saben, a decirle a los socialistas que no tragan con la ley de amnistía. Bueno, pasan 50 minutos de las 7 de la tarde, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. De momento me acompaña don José Luis Balbás, que es economista, empresario y antiguo militante socialista o dirigente socialista. Dirigente. Dirigente. Hace ya muchos años que no, y que, bueno, pues conoce el paño y nos explica muchas cosas del paño. José Luis, vamos a empezar con esta enorme torpeza diplomática de Pedro Sánchez, que no sabe estar en este tipo de cosas diplomáticas, en un momento y un lugar tenso como es Israel, un país que ha sufrido el asesinato de 1.400 nacionales. Fíjate que se queda a poco de los muertos de las Torres Gemelas de Nueva York, 100 por abajo. Ojo con el tema, Bueno, pues ha ido Sánchez allí. Ayer nos reímos mucho porque se puso un chaleco antibalas de un primo pequeño que tiene, que le venía, que, en fin, desde luego no era de su talla, y hoy la ha liado. La ha liado porque ha dicho cosas que, siendo que viajaba allí como presidente de todos los europeos de turno, pues no era conveniente decir. Le han dicho, ¿qué pasa con el Estado palestino? Y Sánchez ha dicho, no, nosotros vamos a defender que lo justo es que se reconozca el Estado palestino. Oiga, pero es que Europa piensa que no. Dice, bueno, nosotros, España lo va a hacer. Bueno, nos va a meter en un lío, porque este se cree que está alternando con Alberto Núñez Feijóo y el que tiene enfrente se llama Netanyahu. Y tiene mucha mala uva. De momento han llamado a la embajadora, le han contado las verdades del barquero y le han dicho que, bueno, que ya veremos lo que acaba pasando con las relaciones de España con Israel. Están muy enfadados en Israel porque ha hecho cosas que no tienen cabida en el lenguaje diplomático. Por ejemplo, presumir, él como cacarea tanto, presumir de lo bien que lo hemos hecho nosotros con ETA. Bueno, ETA no tiene nada que ver con Hamás, España no tiene nada que ver con las represalias que ha tomado Israel con el territorio de Gaza. Hay un grupo terrorista Hamás que actúa como actúa y eso es considerando importante. Eso se lo tendría que haber callado, en pocas palabras. ¿Y qué más cosas ha dicho? Sí, ha ido advirtiendo a Israel, oiga, ustedes no pueden matar civiles inocentes. Y en Israel le han dicho, no, los civiles inocentes eran los nuestros que fueron asesinados por Hamás. Una torpeza que va a tener consecuencias. Una de ellas, os decía yo antes, me alegraría mucho de que fuera así, que es difícil que Israel venda tecnología Pegasus a otro país, se habló de Marruecos, perdiendo el control de lo que se espía a través de esa tecnología Pegasus. Eso en Israel no pasa, en España a lo mejor, pero en Israel desde luego no. Así es que se ande con ojo Pedro Sánchez, Balbás. Bueno, no se puede ir ahí como representante de la Unión Europea y hablar con posiciones del único gobierno socialcomunista que hay en Europa, con 5 ministros comunistas dentro del gobierno. Eso no existe. Una de ellas palestina. En ninguno de los 27 existe. Pero los palestinos se defienden solos, hombre. Los palestinos tienen al lado 1.800 millones de musulmanes que viven en Irán, en Irak, en Emiratos, en Qatar, que es quien negocia, o Arabia Saudí, que son los que dirigen ese tema, no Pedro Sánchez, que es el presidente de España, que es un país importantísimo dentro de la Unión Europea, pero con cierto lío jurídico y legal en su propio gobierno por la composición del Estado de Derecho y de la ley de amnistía y unos temas financieros más. Se pone a dar explicaciones internas que no tienen nada que ver allí. O sea, es que él no representa la posición
del gobierno de España que no le han invitado ni como eso. Si es que eso allí no interesa para nada. ¿Para qué das explicaciones? Y menos ya de ETA y tal. Él representa a la posición de la Unión Europea, que no es esa. No tiene nada que ver con lo que él ha dicho de reconocer el Estado palestino. Bueno, podríamos haberlo reconocido desde el año 47, que es donde es el asunto. Son 43, 66 años. Hacía que siempre lo podíamos haber reconocido. Y nunca se hizo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues este es un tema que tiene gravedad financiera, sobre todo Netanyahu, pues sí, sabemos que es un ministro extremista, fundamentalista religioso, pero lo que está detrás de él es el lobby judío norteamericano, que tiene una importancia en el mundo financiero pues por encima del 20%, del 25%. Entonces, claro, ahora quiere refinanciar una deuda en España derivado al pago de los 15.000 que son 15.000 millones, que no es ninguna gilipollez, de euros de Cataluña, de los 135.000 que nos debe, que le hemos prestado, y eso son recalificar 80.000 millones en España como mínimo, para igualar, porque la ley de la igualdad está también en la Constitución. Entonces pues tiene que pagar eso a Cataluña, tiene que pagar a Andalucía un poco más, 17, pues sigo a Valencia, otros 12.000, a Madrid, pues otros 10 o 11.000, pues claro, como es el que más paga Madrid, con mucha diferencia, pero tampoco es el que menos debe, que también tiene, o sea, unos 50 y tantos mil, o sea, que es que no es ninguna broma, lo que ya no te digo, pues por Extremadura, Murcia, Canarias, que está el pobrecito más tocado que la leche, y a eso no le rebaja nada, ni a Castilla y León, ni a Asturias, bueno, es que es total. Legalmente 90.000 millones hay que refinanciar. Tiene que ir a los mercados financieros, que incumple bastantes leyes por recalificar esa deuda después de haber presentado las emisiones de deuda. Ahora mismo esa recalificación, según las tablas, que ya sabes que yo soy experto en estructuración financiera, es el 1,85 lo que cuesta. Pero de los 90.000 durante todos los años, ¿sabes? Si no supone movimiento en la prima de riesgo, que puede ser adicional a las nuevas refinanciaciones, que van a ser 300 o 400.000 millones el próximo año, adicionales a este asunto, ¿sabes? Por vencimientos. Entonces, no había otro para enfrentarse que Israel y el lobby financiero de Nueva York, que maneja un huevo las grandes finanzas internacionales, tanto de los fondos de inversión como de los fondos de pensiones, como los fondos soberanos. Vamos a crearnos un lío que tenga más coste de dinero. O sea, es que esto es un anuncio que no valía para nada y encima nos puede costar una pasta, querido amigo, porque eso infringe, como ya te lo dije y lo tienes grabado del anterior viernes, pues infringe todas las leyes de los supervisores financieros internacionales, que es una organización de 141 países que controla eso, amigo. Pero todos los días hay en emisiones de al menos 3, 4, 5.000, 7.000 millones de deuda española, porque van venciendo cada día, cada semana vencen sobre todo. Bueno, hoy hay una noticia que tenemos que comentar, y es que la Fiscalía pide 27 años por terrorismo a algunos de los acusados de los CDR por sus disturbios antes, durante y después del referéndum y de la declaración unilateral de independencia que hizo el presidente huido y hoy prófugo, Carles Puigdemont. La Fiscalía pide de 8 a 27 años de prisión para los 12 miembros de los CDR procesados por delitos de terrorismo. El fiscal Miguel Ángel Carballo considera que las actividades de esta célula radical surgida de los CDR y autodenominada Equipo de Respuesta Rápida supusieron delitos de pertenencia a organización terrorista, así como tenencia, depósito y fabricación de explosivos, más otro delito de estragos. Para todos, la Fiscalía pide además penas de inhabilitación absoluta. Los 12 fueron detenidos en la Operación Judas bajo sospecha de planear actuaciones violentas con vistas a la conmemoración del 1 de octubre. Ahora, si la ley de amnistía entra en vigor, los 12 miembros podrían verse beneficiados, ya que la Audiencia Nacional, encargada de celebrar el juicio, debería archivar el procedimiento. Cabe recordar que el fiscal que ha dictado dicha condena es el mismo que hace 2 semanas rechazó la existencia de terrorismo en la otra investigación relacionada con el proceso, la de Tsunami Democratic. El fiscal Miguel Ángel Carballo sostiene que los CDR eran de gran radicalidad y que su objetivo final como organización era conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión.
En este caso, ahora lo que toca es fijar la fecha para el juicio, pero como está la ley de amnistía, pues ya veremos ese pacto del gobierno de Sánchez con los separatistas, si se pone o no en peligro por esta causa que pretende que hubo pues, objetivos y métodos terroristas, como por ejemplo fabricar explosivos, como por ejemplo, en fin, que lo vimos en las imágenes, que no nos lo han contado. Ya veremos lo que pasa. Presentarles a don Ricardo Gómez, que se une a esta mesa. Muy buenas noches. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Habíamos hablado de Sánchez y sus carencias diplomáticas que se han demostrado esta tarde y de las implicaciones que puede tener eso, que puede acabar en ruptura diplomática de Israel con España. De momento han llamado a la embajadora, estaban muy enfadados con lo que ha dicho el presidente español. La segunda vez ya. Es la segunda vez, efectivamente. Y la prensa israelí que no traga con que estos españoles tengan a una Palestina de ministra nueva, que no se corta un pelo y que dice que Palestina tiene todo el derecho a defenderse. Y el Ayuntamiento de Barcelona hoy, con el voto de propuesta del PSC. Comuns, del partido de Colau, con el apoyo de Esquerra y del Partido Socialista, el alcalde pues Collboni, que hace poco echó para atrás la decisión de la legislatura, el mandato anterior de Colau, de romper las relaciones que tenían, ¿no?, de ciudades hermanadas con Tel Aviv, y hoy pues ha tomado una decisión contraria, ¿no? Y todo eso yo creo que dibuja claramente, además del tema de lo que va a pasar en el País Vasco, el PNV echa ahí una clara legislatura en España, pero desde luego también en Cataluña y especialmente también en el País Vasco, en el que parece que el Sánchez ha elegido formar gobiernos o ayudarse básicamente de los partidos de izquierda nacionalistas, Esquerra, y buscar un tripartito en Cataluña el año que viene, y en el País Vasco probablemente apoyar a Bildu, ¿no?, a cambio de Pamplona, ¿no? Bueno, y luego está este otro asunto. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 27 años de cárcel para 8 de los acusados por los delitos de los comités de defensa de la República. Bueno, ahí las imágenes hablan por sí solas y, en fin, aquí hay pertenencia a organización terrorista, fabricación de explosivos, producción de estragos en diferentes lugares. Así es que esto sí que es un pulso. Todos los fiscales no actúan, al parecer, como le gustaría al fiscal general del Estado, ¿verdad? Y aquí hay un pulso, va a haber un pulso, porque esto es un delito de terrorismo. Seguramente tendrán que hacer decaer la causa por la ley de amnistía, pero ahí tienen los fiscales, los jueces que han llevado la instrucción, la posibilidad de ir a Europa y decir, oiga, esto no puede ser, ¿no? Bueno, yo creo que es evidente que no solamente la judicatura y todas las asociaciones de jueces, sino también ya lo vimos hace poco las de fiscales y las decisiones, por lo menos de algunas fiscalías, como es el caso de la Fiscalía Suprema que lleva el tema de los CDR, de la Audiencia Nacional, perdón, que lleva la cosa de los CDR, y de un grupo específicamente que es el que se le acusaba de terrorismo, que es una especie de célula que querían activar de respuesta rápida, creo que se llamaba. Pues no parece que esté muy por la labor, ¿no?, de ponérselo, dárselo gratis, ¿no?, en esa especie de ataque, ¿no?, que supone la propia ley de amnistía, que es una ley, por cierto, lo hemos dicho muchas veces, Xavi, que es una ley de amnistía que se amnistía a sí misma, ¿no?, la ley, porque impide además que pueda ser recurrido, excepto en la vía europea, aquello que diga la propia ley, ¿no?, lo cual no deja de ser una cosa bastante chusca, ¿no? Bueno, yo creo que claramente Sánchez a lo que se va a tener que enfrentar es, en esta legislatura, que dure lo que durará la relación entre el acuerdo entre Puigdemont y Sánchez, pues precisamente eso, ¿no?, todo lo que significa políticamente tener como socios, desde luego lo que hemos dicho hace un momento, decía hace un momento, a Bildu, a Esquerra, pero sin duda a Puigdemont, y lo que significa desde un punto de vista de lo que va a pasar, ya está empezando a pasar en el plano europeo, donde todo esto no caerá, a pesar de que se diga en España que sí, no cae en saco roto, ¿no? Bueno, tengo que, por si alguien ha perdido el mapa de todo esto, que entiendo que es complejo, tengo que recordarles que esto es lo de los CDR. Luego está el caso de Tsunami Democratic, que eso el juez instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, lo ha elevado al Tribunal Supremo porque hay dos aforados, uno es Puigdemont y el otro es un diputado catalán. En cualquier caso, son dos asuntos que al final probablemente terminarán en lo mismo, que para la justicia hubo actos de naturaleza terrorista y por lo tanto uno pues más cerca de que se celebre el juicio, que es el de los CDR, y el otro en una fase más embrionaria, pero que son dos estiletes que amenazan esa ley de amnistía pactada con Junts. Balbás, ¿el PSC te ha sorprendido?
bueno, está con ya lo de Israel, que he visto que te quedabas un poco perplejo. Que ya no saben ni dónde llegan. Es que eso, nosotros de verdad que no es nuestro problema el solucionar el tema palestino, que tiene tiene 2.000 millones de personas musulmanas que ya los llevan con ellos desde el año 1947. Y nosotros tenemos que defender, sobre todo si nuestro presidente Pedro Sánchez va representando a la Unión Europea, la posición de la Unión Europea, que no tiene que ir allí a representar la posición de España, que no le habían invitado como España. Porque saben que tiene 5 ministros comunistas dentro del gobierno. Único caso en toda Europa, en 27 países. Y eso no es público. Está en los periódicos de Estados Unidos, de Nueva York, de Washington, de Londres, de París, de Berlín, en todos los, de Holanda también. Este es un gobierno que tiene ese problema. Pero este asunto de lo que tú dices de Barcelona, pues poner que es la segunda capital de España, aparte de todo el lío independentista que se está potenciando por parte del gobierno, que se llama el proceso 2 o el proceso. Esta vez sería en español porque viene desde Madrid. Antes era proces 1, pero venía de Barcelona, y entonces en catalán. En español se dice proceso 2, que está dirigido por el Gobierno de Madrid directamente. Bueno, tiene ahí un par de elementos teatrales, pero bueno, eso de la ley de amnistía, pues como va contra el tratado de España de entrada en el mercado común y todas las leyes de la Comunidad Económica, ahora de la Unión Europea, del artículo 2, que tiene que ser España un Estado democrático de derecho. Es que no hay más, es que no tiene solución. Con la división de 3 poderes, que son el parlamentario, el gobierno y la justicia, los 3 independientes. No vale un poder común con 3 funciones. Eso era Franco, que era un dictador, ¿sabes? Que tenía una unidad de poder, el ejecutivo lo ponía él, la justicia él, y todo él, todo lo hacía, ¿sabes? Pero eso no es así. Esto es un Estado de Derecho del cual sale una democracia que es inferior después de la Constitución. Entonces el Estado, o sea, la ley de amnistía, yo creo que no la va a conseguir. Fue patético lo de antes de ayer, la televisión española bloqueando la intervención de Montserrat, que es una figura, o sea, Dolors Montserrat es una figura en el Parlamento Europeo, porque es el tercer país popular más importante de Europa, querido amigo, y Webers, que la defendió, que es el jefe de todo el Partido Popular Europeo en el Parlamento, la defendió en público, dentro de los 70 asistentes que había sobre 700, ya se sabe que es el 10%, ¿sabes? La semana anterior se había hecho una discusión sobre el uso de la madera que embellecía los quesos Camembert, y hubo casi 150, ¿sabes? O sea, que fíjate la importancia que nos dieron. Pero el otro alemán muy importante que representa a Baviera y a toda Alemania, hizo un discurso tremendo contra Pedro Sánchez, en el cual su discurso era la copia en 4 puntos de lo que había dicho Felipe González Márquez, el famoso presidente socialista en toda Europa y en todo el mundo. O sea, no es ninguna broma, ¿no? Y lo repitió el propio alemán, que ya sabes, el bávaro dijo que Bavaria tenía un poco más de competencias que tiene Cataluña, pero que nunca ha dudado de la unidad de Alemania, que eso es distinto, que él estaba con la nación alemana, un bávaro, que eso sí que es un Estado católico y distinto, pero que tiene una historia independiente. O sea, Cataluña ha sido un condado únicamente de Aragón, y no muy importante. No, decía que 27 estados, lo que quería apuntar, lo que decía Balbás, que ninguno de los 27 estados, perdona, hay ningún miembro de Partido Comunista, pero no de ahora. Es que desde el año 45, desde la Segunda Guerra Mundial, en ningún estado europeo, entre los estados que han sido occidentales y los que luego se incorporaron después de la queda de Berlín, todavía menos, en ninguno ha habido. No olvidemos que esto le costó la vida a Aldo Moro. Es decir, porque
pero que lo digo en el sentido, Albás, de que es histórico, que es histórico no ya solo en la democracia española del 78 en adelante, sino desde el año 45 en toda Europa. Eso es lo primero, y por tanto eso nos da idea, junto a lo que estamos diciendo de Israel, y lo que yo comentaba antes de los socios que va a tener a partir del año que viene claramente en Cataluña y en el País Vasco, de cuál es la deriva un poco, ¿no? De que todo esto que estamos diciendo, que hay un montón de analistas y comentaristas y exmiembros como José Luis, como por supuesto Alfonso Guerra, que el otro día fue ayer bastante claro en otra televisión, Felipe González, todos estos meses y desde hace varios años en realidad, Rubalcaba, es que el Partido Socialista ha dejado de tener aquello que decía, por ejemplo, Fernando de los Ríos, ¿no? Que era socialista a fuer de liberal, es decir, que ha eliminado todo lo que significa una base de demoliberal, ¿no? Es decir, ya no solo socialdemócrata desde un punto de vista de políticas económicas, sino sin duda demoliberal, que es de aceptación e incluso de defensa, ¿no? De un Estado democrático y liberal en el sentido no económico, sino en el sentido liberal de democrático, ¿no? De entender que también hay un sistema, como dicen los anglosajones, de checks and balances, que es muy importante que exista. Todo eso Sánchez lo que ha decidido es, y yo creo que reforzado, ¿no?, por el éxito de poder mantener el gobierno en su populismo, que todo eso se lo puede llevar por delante, porque él yo creo que piensa que como se ve reforzado en las decisiones de una parte de los ciudadanos y finalmente de la suma en el Parlamento, en el Congreso, eso lo que le tiene que hacer es continuar por ese camino, ir mucho más adelante, y a mi juicio lo que acabará pasando es que, yo creo que no están midiendo también la respuesta de Bolaños, ¿no? Es decir, yo nombro a Bolaños porque es el Goebbels o el Antoshnov, ¿no?, famoso del Agitprop, del Partido Comunista de la URSS, y le doy justicia para intentar decir que la justicia es democrática y que la ley de amnistía es constitucional, y por eso nombro ministro de Justicia al ministro de Propaganda de presidente. No, bueno, eso es una señal a cualquier digamos, dirigente político europeo con dos dedos de frente que esto lo ve desde otra perspectiva, decir, que esto es una coña es al revés, ¿no? Es bueno, Óscar Puente le ha tomado gusto a decir, a ser un poco sincero. Él, ya saben que ayer, aquí lo vimos, dijo que, hombre, esta de la amnistía pues no se hubiera dado si no hicieran falta los 7 votos de Junts, cosa que bienvenido al mundo real. Hoy lo ha hecho un poco de una forma un tanto chusca, grosera, ¿eh? Porque, claro, es que de donde no hay, pues no sale nada. Y resulta que Óscar Puente dice, esto es como cuando te preguntan, ¿tú te hubieras casado con esa mujer si no la hubieras dejado embarazada? Claro. Y reflexiona en su pequeña cabecita y dice, por cierto que las feministas tendrían que estar quemando la sede hoy, en Ferraz tendrían que estar las feministas. Dice, sí, bueno, ya, pero ahora nos queremos mucho. Esa es la cosa que se le ocurre argumentar a este tipo, Óscar Puente, que nos va a dar unas tardes de gloria estupendas. Pero que ha metido una ministra. Sí. Yo he dicho que si me preguntan, ¿habrían hecho ustedes la amnistía en este momento si no necesitaran los votos para la investidura? Y ¿qué es lo que he dicho? Que probablemente no. Pero a renglón seguido he dicho, pero estoy convencido de que la amnistía se habría acabado imponiendo. ¿Puedo hacer alguna comparación chusca? Podrían preguntar, oye, ¿usted se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer? Pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente dentro de 6 meses nos hubiéramos casado también. Pues esto es lo mismo. Pues eso es falso de toda falsedad, porque mira, entre otras cosas, si no hubiera habido el apoyo de los 7 votos, no hubiera habido pues este gobierno de Pedro Sánchez y se hubieran reproducido elecciones, y me cuesta bastante pensar que los españoles le hubieran repetido la confianza a Pedro Sánchez. Balbás, Puente. El ejemplo de Óscar Puente, al cual conozco hace muchos años, alcalde de Valladolid, que fue hasta un buen alcalde, no es exacto. Lo mismo que el novio queda embarazada a su novia, no, porque la diferencia es que cada uno de los 7 votos ha costado 2.000 millones directos, es decir, 15.000, más la proyección a 90.000 millones que acabo de explicar anteriormente, al 1,85, que es el diferencial, la cuantía es más de 6.000 millones al año. Creo que nunca hubiera costado tanto ese gasto del asunto. Entonces, claro, esto no es ninguna broma, Óscar. Es una cosa que solo en esa parte tiene una importancia financiera que además con lo de Israel va a empeorar en los mercados financieros con unos costes ya no solo de 6.000 millones al año, ¿y qué es al año? O más, vale. Entonces, Óscar, no se puede hacer bromas con este tipo. Además, acabas de colocar de segunda tuya
la ministra de Igualdad. O sea, precisamente. Claro, esto contra la mujer es una ofensa, absolutamente. Me parece indecente decir esto, de compararla de la embarazada. Que se queda embarazada. Y es lo mismo que Puigdemont. Mira, Puigdemont es un señor que está en busca y captura desde hace casi 5 años, por toda Europa, que no tiene derechos políticos en España, de ningún tipo, ni de representación, y le ha mandado el PSOE a una persona no preparada absolutamente para nada en asuntos jurídicos, que es el secretario de organización de un partido privado que está en Ferraz, que por eso tiene esos líos, pero eso no deja de ser una cosa privada del PSOE, pero claro, el PSOE es el partido del gobierno, no es ninguna broma. Entre eso y que tú seas el único del gobierno que tiene 2 ministros, tú y tu número 2, es que era la número 2 del Ayuntamiento de Valladolid desde hace años. Y catedrática de Constitucional. No, catedrática de Constitucional. Titular, creo que. No, titular, catedrática. Créeme que estoy muy sorprendido porque la he escuchado hablar y comparte una cosa con Óscar Puente. Y es que, mira, como es ministro de Transportes, le viene al pelo que tiene menos luces que un barco de contrabando. Los dos. Pero hablamos de la expareja. No, hablamos de la Redondo, claro, de la nueva ministra de Igualdad. De la ministra, sí. La ministra de Igualdad leyó el otro día unos papelucos que, en fin, bueno, madre mía. Mira a ver si me encontré los papelucos de la ¿cómo se llama? Ana Redondo se llama. Bueno, importante. Sánchez ha reconocido hoy la importancia, quédate con la copla, la importancia de los verificadores, de unos señores que no sabemos ni quién son y que van a vigilar lo que... Ese es el chalequito del que yo hacía antes consideraciones, que le dieron un chalequito de niño y se lo puso, chalequito antibalas, y en fin, daba gusto verlo. La cuestión es que hoy, él admite, sí, tiene mala carilla, ¿verdad? Él admite que los verificadores son muy importantes, ¿no? Esto es magnífico. Por cierto, que hoy ha entrado ya la proposición de ley, ha salido publicada en el BOE. Ahora lo vais a ver. Pero Junts ya dice, ¿no?, que los verificadores ya estaban, ¿no? Creo que ha dicho Puigdemont. Sí, ya sé. Es decir, que esto ya está en marcha y que el PSOE de alguna forma lo habría... Esto es como la negociación con ETA en la etapa que empieza Zapatero, que decían, bueno, no, en realidad, ¿no?, dijo Eguiguren, y ya llevaba unos años hablando con ellos, ¿no? Yo creo que eso, a mí personalmente, no voy a hacer de Feijóo, porque en aquella frase de hace unas semanas gloriosa de que Puigdemont al menos no mentía, pero es verdad que a mí me parece que es más creíble lo que dice en relación a los mediadores Puigdemont que lo que dice ahora el gobierno, que dice Pedro Sánchez, ¿no? A mí me parece, bueno, pues no sé, en esta nueva vertiente internacional que hemos visto hoy en Israel al presidente del gobierno, pues parece que le va, ¿no?, esta historia de estadista, ahora se nos ha convertido en estadista internacional, y por tanto en ese marco pues le debe parecer bien que haya mediadores, ¿no? Igual como el traslado de las ideas, como lo que ha dicho de ETA, la comparación con lo de Hamas, pues lo siguiente mejor que le propone a Netanyahu es proponer unos mediadores entre Israel y Hamas, y eso ya puede ser pues el acabose, ¿no? Yo le recomiendo que se lea la declaración del año 88 de creación de Hamas, en la que claramente lo que dice es que su objetivo es acabar con el sionismo y acabar con el Estado de Israel. La eliminación de los israelíes del Estado de Israel. Tiene un problema legal absolutamente irresoluble, que es no está previsto en las instituciones españolas, a las cuales afecta 4 elementos absolutamente ajenos, ni verificadores, ni mediadores, ni mediopensionistas. Eso no vale absolutamente para nada. Es una ofensa a las instituciones españolas y, por lo tanto, son ilegales. Es decir, que vaya un verificador a dar instrucciones con un pelanas que tiene 7 votos, llamado Puigdemont, y que tiene el pelo, lo digo de pelanas por el pelo, ese que tiene tan de gorra, así que parece... Pero que no es nadie, que no tiene los derechos políticos habilitados en España, es un prófugo de la justicia, y lo seguirá siendo bastante rato, que esa ley que hay de amnistía es una propuesta que tiene que pasar por Congreso, por el Senado, por el Tribunal de Cuentas, por el Tribunal del Reino, por la Judicatura, por el Tribunal Supremo, y ya veremos por el Constitucional. Ahora hablaremos si no del queda 4-4, que lo sabemos muy bien, pero quiero decirte que demos los españoles en defensa de nuestro Estado de Derecho
y luego de la Constitución, y luego de la democracia, que es una tercera cosa. Pero lo más importante de todo es la nación, que está anterior a todas esas cosas. Es una ofensa brutal. Es hacer el ridículo a España con 4 pelanas de mediadores que no pueden tener ningún cábito en las instituciones de este país. Vamos y a más extranjeros. Yo he dicho que la ministra de Igualdad flojea, a pesar de que diga que es catedrática de Constitucional. Titular. Estoy obligado, yo creo que es titular, obligado a defenderlo. Es titular. No, es catedrática de Constitucional. Es titular, lo mira ahora. Vamos a escuchar. No pasa nada. Valladolid muy serio. España debe seguir siendo un referente mundial por construir una sociedad más justa, ampliar el permiso por nacimiento de hijo o hija hasta las 20 semanas. Este compromiso, como digo, de profundizar en remover los obstáculos de todas las que me han precedido en esta crucial tarea. Es una sociedad resiliente que progresa hacia cuotas civilizatorias más elevadas. Felicidad, porque es verdad, porque estoy contenta. Espero que seáis un poquito pacientes conmigo. Pues lamentable, y no lo voy a comentar. Tenemos más asuntos. La contraofensiva. Enrique Santiago, el comunista Enrique Santiago, ha presentado hoy en nombre de Sumar una querella contra el Pleno y el presidente del Consejo del Poder Judicial, porque dice que ellos no pueden opinar sobre la ley de amnistía, porque eso sería tanto como prevaricar. Pero si el Consejo del Poder Judicial no va a juzgar nada de esta ley, ¿a qué viene esto? Bueno, pues esto es el lawfare de verdad. El lawfare, pero el de verdad. Vean. A Sumar le ha sentado bastante mal que el Poder Judicial en su conjunto se haya pronunciado en contra de la ley de amnistía. Tan es así que la formación de Yolanda Díaz se ha querellado contra los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que aprobaron una declaración institucional en contra de esta medida antes de ser presentada. Los 8 vocales sostienen que la amnistía es contraria al Estado de Derecho, que beneficia a una casta jurídicamente irresponsable, algo que supone el fin de la igualdad entre los españoles, también que significa el fin de la independencia judicial y de la seguridad jurídica, pues se revierten las sentencias judiciales, y añaden que además vulnera los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea. En otro comunicado, el Consejo denunció la injerencia en la justicia por parte del Legislativo que supondrán las comisiones de investigación parlamentarias por una supuesta judicialización de la política. Califican el lawfare como un flagrante atentado contra la separación de poderes. Desde Sumar tachan la emisión de estas reflexiones como una injerencia del judicial en la política. Hemos dejado presentada una querella por prevaricación administrativa. Claramente excedían los límites de sus competencias, que están claramente haciendo una declaración política, que forma parte de una estrategia diseñada en ámbitos políticos. El portavoz de Izquierda Unida, integrado en Sumar, añade que el objetivo era incendiar a la sociedad y que los vocales no respetaron la separación de poderes que tanto dicen defender. El partido de Díaz asegura que esta declaración dio pie al resto de comunicados en contra de la amnistía. Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial no ha tardado en responder. Es una maniobra política que no tiene mucho sentido y que al día de hoy, si lo que estamos es intentando buscar todos fórmulas de pacificación y de renovación y de consensos, pues no empezamos bien. La guerra de los partidos de gobierno contra la justicia está en su punto álgido. Y el PNV, que siempre ha considerado que el Lehendakari era un empleado desde los tiempos de Ardanza, un empleado ilustre, le ha comunicado a Íñigo Urkullu que no cuentan con él para volver a reeditar la candidatura al Lehendakari. No va a ir ni en campaña, 3 legislaturas lleva este hombre, pero ahí manda el partido y han dicho que ni hablar. Rápidamente. Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco está en el inicio del declive, claramente, que es muy probable, Xavi, que pierda el gobierno del País Vasco. Se está diciendo en estos días que puede haber un acuerdo con Pedro Sánchez del Partido Socialista para intercambiar el Ayuntamiento de Pamplona con Bildu a cambio de dejarle gobernar si gana en votos y en escaños, que ahora mismo según las encuestas es lo más probable. Y vamos a ver, porque yo sigo pensando que a Pedro Sánchez lo que le va a matar la legislatura que ha empezado es Junts y es el PNV. En el momento que Junts y el PNV se vean fuera del gobierno de Cataluña sin opciones y fuera del gobierno del País Vasco después de tantísimos años, ahí lo tiene complicado. Bueno, muy brevemente. Al gobierno de Pedro Sánchez lo que hay que dejarles carrete, yo entiendo que de al menos 8 o 9 meses hasta que se consolide la nueva mayoría en el Parlamento Europeo, que va a cambiar las cosas a que el socialismo va a ser la tercera fuerza, cuando menos, y los nacionalistas patrióticos de Meloni
la segunda. No tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por sus opiniones, desde luego, y a ustedes les invito a ver a continuación el Día en 30 minutos. ¿Para qué sirve prepararse cada día? ¿Para qué sirve no rendirse nunca? Y lo más importante, ¿para qué sirve tener siempre a alguien a tu lado? En CaixaBank sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso tienes varias opciones de financiación al alcance de tu mano para que puedas hacer realidad tus ilusiones. Solicita la tuya desde el móvil o a través de tu gestor. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Infórmate en caixabank.es. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos Ciclo Batuta, una propuesta para aprender a escuchar música. El sábado 25 de noviembre a las 7:30 en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional. La Orquesta Metropolitana de Madrid y su directora, Silvia Sanz, nos descubren los secretos de la orquesta y sus instrumentos, con ejemplos comentados y la guía de orquesta para jóvenes de Britten. Conciertos para todos con el grupo Thalía. Es una recomendación del Toro Televisión. ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa, que es la vía penal. Se nos ha admitido una querella en la Audiencia Nacional por la ampliación de capital de 2012. Todos los afectados que tengan dinero invertido y deseen seguir luchando por la recuperación de su inversión deben llamarnos y les informaremos cumplidamente. Llámenos al teléfono gratuito 983 3020 y le ayudaremos. O entre en nuestra página web www.duranyduranAbogados.com, que aún hay mucho partido por jugar. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, el de siempre, sí. José, ¿me lo envuelves? Hombre, Emilio Gutiérrez estaba. Venga, no me va a decir el chaval. ¿Se refiere a mí? ¿Qué haces aquí? Por si cortabas el jamón. Perdonad, ¿me puedo hacer una foto? Sí. Perfecta. Para mí que no se ha cortado. Como unas lascas de legado ibérico. Esta es de una Hanfluencer. El legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Desde 1958, la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. Perdonad, ¿me puedo hacer una foto? Sí. Perfecta. Para mí que no se ha cortado. Esta es de una Hanfluencer. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Cultivado en el regadío de Lodosa, Navarra, bajo la indicación geográfica protegida Espárrago de Navarra, este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de Conservas Perón. Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados. A continuación, se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño. Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido,
Se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado. Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor, el espárrago de Conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional. Llame al 948 69 3401 o entre en su página web www.conservasperón.com. Conservas Perón, de la mata a la lata. El día en 30 minutos. De enorme torpeza diplomática podemos considerar el traspiés que ha tenido hoy Pedro Sánchez en Israel. Y como resulta que el gobierno de Israel no es como tratar con el PP y como resulta que Netanyahu no se las gasta como Alberto Núñez Feijóo, pues los israelíes le han montado hoy un escándalo llamando a la embajadora de España y cantándole las 40 porque entienden que Sánchez alienta con sus palabras el terrorismo de Hamás. ¿Qué dijo Sánchez? Se preguntarán ustedes, que ha producido tanta tensión. Pues bien, ha defendido rehabilitar la idea del Estado palestino. Le han preguntado, le han dicho, oiga, pero es que esto Europa no es lo que piensa, no piensa Europa reconocer al Estado palestino. Y ahí ha dicho que España lo hará. Es fuerte porque él viaja a Israel y a Gaza como presidente europeo de turno. Y además Sánchez acusó a Israel de matar civiles inocentes, no teniendo en cuenta el origen del conflicto, esos 1.400 israelíes que murieron por los ataques de Hamás durante el primer día. Además, exhibió como modelo ante las autoridades israelíes que en España se había conseguido una paz con ETA, lo que tampoco resulta pues nada diplomático, por no hablar de esa talla ridícula del chaleco antibalas de la que se han reído bastante los periódicos israelíes. Marina Álvarez. Pues sí, este órdago de Sánchez se ha producido unas horas después de que el Ayuntamiento de Barcelona, con el voto favorable del PSC, haya roto relaciones diplomáticas con Israel. Los de Jaume Collboni han decidido apoyar una proposición de los comunes que hace tan solo unos meses, cuando todavía gobernaba Ada Colau, rechazaron de plano, tachándola de un gravísimo error. Este giro del gobierno, que por cierto no comparten sus socios del PNV y de Junts, se ha producido al final de un viaje marcado por el inicio de la tregua entre Israel y Hamás. El grupo terrorista ya ha liberado en las últimas horas a los primeros 25 rehenes. Sánchez la ha liado. Su gira por Oriente Medio no ha pasado desapercibida y no es para menos. Esta tarde, en el Paso de Rafah, Sánchez se ha mostrado firme con la propuesta de reconocer la soberanía del Estado palestino y ha avisado que si la Unión Europea no se compromete a ello, España tomará sus propias decisiones. I think that the momentum has come for the international community, especially for the European Union and member states, to recognize the state of Palestine. But if this is not the case, of course Spain will take their own decisions. Sánchez ayer también advirtió que la ofensiva de Israel a los ataques de Hamás no puede implicar la muerte de civiles inocentes. La respuesta no puede implicar la muerte de civiles inocentes en Gaza, incluyendo a miles de niños. Declaraciones por las que Israel lo ha acusado de apoyar al terrorismo y ha convocado a la embajadora de España para una dura conversación. Y todo ello en medio de la liberación de los primeros rehenes secuestrados por Hamás. Se trata de 13 israelíes y 12 tailandeses. Han sido trasladados en helicóptero a Israel y allí pasarán reconocimiento físico y psicológico. Son los 25 primeros rehenes liberados. Durante los próximos días saldrán los otros 25 rehenes por el Paso de Rafah. Así lo establece el acuerdo. A cambio, Israel ha liberado a 39 prisioneros palestinos, concretamente a 24 mujeres y a 15 adolescentes. A su vez, por el Paso de Rafah siguen entrando camiones con ayuda humanitaria, cargados de comida, medicinas y combustible. Ha sido a las 7 de la mañana cuando ha comenzado la tregua, que en un principio durará 4 días, aunque el plazo podría ampliarse. Después de 48 días de guerra, hoy ha reinado el silencio en Gaza. No se han escuchado ni sirenas ni ningún bombardeo.
Esta mañana Pedro Sánchez se ha reunido con el presidente de Egipto y ha prometido la entrega de 4 toneladas de material médico para apoyar a los hospitales de Egipto que atienden a los gazatíes que huyen de la franja. About 4 tons of equipment will be delivered to Egyptian hospitals to boost their capacity, delivering medical treatment to those evacuated from Gaza. Ambas partes están cumpliendo el acuerdo y el alto al fuego se está manteniendo, pero el Ministerio de Defensa israelí advierte que la acción militar se reanudará en Gaza. Y en su gira por Oriente Medio, Sánchez se ha mostrado favorable por primera vez a la intermediación de un verificador en las negociaciones con el independentismo. En una conversación informal mantenida con periodistas, el presidente ha calificado de útil esta figura que cree que puede ayudar a acercar posturas cuando existe desconfianza entre las partes. Como con tantas otras exigencias del separatismo, Sánchez ha terminado tragando con la que era una de sus líneas rojas a cambio de esos votos de Esquerra y Junts. Además de la amnistía, el PSOE ha aceptado fiscalizar la actuación de los jueces y fiscales durante el procés. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado hoy su escrito de acusación contra los radicales de los CDR, porque presuntamente planearon atentados, sabotajes y un asalto al Parlamento catalán para lograr la independencia, entre otras cosas fabricando explosivos. El fiscal pide 27 años de cárcel para 8 de estos acusados. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que se fije la fecha del juicio y que se entable una disputa jurídica porque está la ley de amnistía. Y la verdad es que si hay terrorismo, esto, según Europa, queda fuera del ámbito de esa ley de amnistía, por mucho que se haya pactado otra cosa con Junts. La Fiscalía pide de 8 a 27 años de prisión para los 12 miembros de los CDR procesados por delitos de terrorismo. El fiscal Miguel Ángel Carballo considera que las actividades de esta célula radical surgida de los CDR y autodenominada Equipo de Respuesta Rápida supusieron delitos de pertenencia a organización terrorista, así como tenencia, depósito y fabricación de explosivos, más otro delito de estragos. Para todos, la Fiscalía pide además penas de inhabilitación absoluta. Los 12 fueron detenidos en la Operación Judas bajo sospecha de planear actuaciones violentas con vistas a la conmemoración del 1 de octubre. Ahora, si la ley de amnistía entra en vigor, los 12 miembros podrían verse beneficiados, ya que la Audiencia Nacional, encargada de celebrar el juicio, debería archivar el procedimiento. Cabe recordar que el fiscal que ha dictado dicha condena es el mismo que hace 2 semanas rechazó la existencia de terrorismo en la otra investigación relacionada con el proceso, la de Tsunami Democratic. El fiscal Miguel Ángel Carballo sostiene que los CDR eran de gran radicalidad y que su objetivo final como organización era conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión. Y Sumar se ha querellado contra el CGPJ por su posicionamiento en contra de la amnistía. El partido de Yolanda Díaz cree que los vocales conservadores prevaricaron al asumir competencias, dicen, reservadas al Constitucional y tachan de ilegal y arbitraria esa resolución. El PSOE se ha desmarcado de su socio de gobierno en este asunto. El PP, por su parte, denuncia a Europa la cacería del gobierno a la justicia. Y Pedro Sánchez, desde su periplo por Oriente Medio, ha contado que intentará recomponer el diálogo con Feijóo para llegar a un acuerdo que permita desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial sin necesidad de cambiar la ley. Pero ya saben que el presidente es muy proclive a los cambios de opinión, así es que ojo con creerse que eso va a ser de ese modo. Al mismo tiempo, Vicente Guilarte, que es el presidente del Consejo del Poder Judicial, hoy decía que no será hasta el próximo año cuando se plantee la reforma del Consejo del Poder Judicial. No, en esta legislatura, no, en este año. ¿Pero con la ley de amnistía lo ve posible? Sí, que sí, no tiene nada que ver. Estamos, bueno, no tiene nada que ver, por lo menos desde el Consejo. Lo nuestro es, o en lo que a mí me afecta, renovar. El tema de la amnistía es ajeno y yo creo que tengo las mejores aspiraciones de que esto se renueve.
Al presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, no le ha sentado nada bien la decisión de Juan Carlos Campo de abstenerse en esa deliberación de la amnistía. Según fuentes de la Corte de Garantías, Pumpido habría broncado al exministro por no comunicarle previamente su intención de inhibirse en este asunto. El magistrado ya ha reunido a los vocales progresistas para bloquear cualquier otra sorpresa futura sobre la amnistía. Y es que en el Constitucional temen que la renuncia de Juan Carlos Campo pueda provocar un aluvión de recusaciones al resto de magistrados. Con la abstención del exministro, la mayoría del bloque progresista queda reducida a 7 vocales frente a los 4 de los conservadores. Todas las miradas están ahora puestas en Cándido Conde Pumpido y en Laura Díez. El primero se ha apartado hasta ahora de todas las causas del procés tras ser recusado por Puigdemont, mientras que la segunda, Laura Díez, es un exalto cargo de Moncloa como Juan Carlos Campo. De producirse también su renuncia, la mayoría progresista quedaría sensiblemente alterada. En caso de empate entre ambos bloques, ella, la progresista Inmaculada Montalbán, como vicepresidenta, tendría la última palabra. Y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se reunirá el próximo jueves en Bruselas con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, y también con la vicepresidenta de la Comisión y responsable de la materia del Estado de Derecho, Vera Jourova, para explicarles con detalle lo que ha pretendido hacer el Gobierno con esta proposición de ley de amnistía aprobada por el PSOE con el apoyo de Esquerra y Junts, a cambio, eso sí, del apoyo de los 7 diputados de Junts a la presidencia de Pedro Sánchez. Voy a Bruselas el miércoles de la semana que viene y me reúno con el comisario Reynders y también con la vicepresidenta Jourova el jueves de la semana que viene en Bruselas. Mire, el objetivo que tengo como ministro de Justicia es que el Consejo General del Poder Judicial recupere su prestigio y devolverle la normalidad institucional que nunca debió perder. Y Óscar Puente sigue dejando titulares en sus primeros días como ministro de Transportes. El exalcalde de Valladolid ha intentado arreglar hoy sus palabras sobre ese utilitarismo de la amnistía, valiéndose de esta peculiar comparativa. Yo he dicho que si me preguntan, ¿habrían hecho ustedes la amnistía en este momento si no necesitaran los votos para la investidura? Y ¿qué es lo que he dicho? Que probablemente no. Pero a renglón seguido he dicho, pero estoy convencido de que la amnistía se habría acabado imponiendo. ¿Puedo hacer alguna comparación chusca? Podrían preguntar, oye, ¿usted se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer? Pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente dentro de 6 meses nos hubiéramos casado también. Pues esto es lo mismo. ¿En qué tardes nos va a dar este Óscar Puente? Ayer loábamos su sinceridad cuando dijo que la amnistía no se debía mejorar la convivencia en Cataluña ni por la normalidad ni por la concordia, sino pura y lisa y llanamente por los 7 votos imprescindibles de Junts. Fue tal la alegría que pasamos por alto. Agradecimos que un ministro se mostrase sincero, pero dimos por buena la segunda parte de su sofisma. Decía Puente que estaba seguro de que el debate sobre la amnistía se hubiera planteado durante la legislatura progresista. Error, porque si los 7 votos las elecciones hubieran repetido y es muy difícil imaginar que el noble pueblo español no hubiese condenado a Sánchez a la caldera de Pedro Botero. Hoy Puente, que se gusta mucho cuando habla como ministro, lo ha vuelto a hacer, repite el argumento triunfador. Todo se debe a la necesidad. Los 7 votos, sin ellos no tendríamos ahora ley de amnistía. Y luego ha advertido de lo chusco de su comparación cuando el jabato Óscar ha elegido, que es un poco bruto, ha elegido esa comparativa. Es como cuando te preguntan si te hubieras casado con tu mujer si no la hubieras dejado embarazada. Solo con eso el feminismo estaría pidiendo la hoguera para Óscar. Y lo peor, la segunda parte del chusco ejemplo, pero ahora es que resulta que nos queremos mucho. Si eso lo dice uno de Vox, le queman en la plaza pública, pero lo dice jabato Óscar y entonces resulta que no pasa nada. Bueno, y de aquí nos vamos a Ferraz, donde acaban o han llegado hace unos minutos los concentrados en la huelga general por el sindicato Solidaridad. Vamos a entablar conversación con don Rodrigo Alonso, que es secretario general del sindicato Solidaridad. Muy buenas noches, gracias por atendernos. Cuénteme, ¿cómo ha sido el seguimiento de la huelga general convocada por ustedes?
Muy buenas noches. Pues la verdad que después de 10 días que han estado los medios de comunicación, los tertulianos que ahora resulta que son expertos en derecho sindical, diciendo que la huelga que convocaba el sindicato Solidaridad era ilegal, que el sindicato Solidaridad no tenía legitimación como para convocar una huelga general, pues el resultado es el que nos hemos encontrado hoy, un apoyo masivo a esta huelga general, un apoyo de todos los trabajadores, un apoyo de la calle, un apoyo de la gente. Nos hemos concentrado más de 15.000 personas en esta manifestación y a pesar de todos los impedimentos que hemos tenido, la verdad que el sabor de boca que tenemos ahora mismo es extraordinario. Estamos muy felices por haber dado la oportunidad a los trabajadores de hacer una huelga general en contra de los pactos que ha hecho Sánchez con el separatismo y una vez más estamos dando la batalla en defensa de la unidad de España, en defensa del Estado de Derecho y de la democracia. Aunque sea un poco prematuro, ¿Solidaridad va a convocar de nuevo algún tipo de acto contra la amnistía? En nuestros actos siempre van a ir contra aquellos pactos que Sánchez haga y que perjudiquen directamente los derechos de los trabajadores. Ese es nuestro propósito, somos una herramienta al servicio de los trabajadores. Ahora lo que queremos es seguir luchando contra esos pactos. Queremos entablar conversaciones con otros sindicatos minoritarios, con la sociedad civil, con otras asociaciones que están totalmente en contra de esos pactos. Y tenemos que hacerlo unidos, porque esto no es la huelga del sindicato Solidaridad, es la huelga de los trabajadores de España. ¿Qué sabe usted de la desconvocatoria de la huelga en Renfe que pretendían 6 sindicatos y que al final se desconvocó ayer sin que queden muy claras las circunstancias de esa no convocatoria? Bueno, la desconvocatoria de la huelga de Renfe y de Adif ha sido una clara estrategia de UGT y de comisiones obreras en connivencia con este mediocre ministro de Transporte que han desconvocado la huelga para que no coincidiese con la huelga del sindicato Solidaridad. Pero a pesar de ello, aún así, el respaldo de los trabajadores ha sido unánime. Tenemos un gran respaldo por parte del conjunto de los trabajadores de España, por mal que le pesen. Rodrigo Alonso, secretario general de Solidaridad, muchas gracias y felicidades por la respuesta a esa convocatoria suya. Bueno, y tenemos que hablarles del Partido Nacionalista Vasco, un partido en el que manda es el Euskadi Buru Batzar y le acaban de comunicar a Íñigo Urkullu que no va a ser el candidato al Lehendakari en las próximas elecciones vascas que probablemente se celebren en mayo. Han decidido que ya lleva 3 legislaturas en el cargo y que no repita como cabeza de lista del PNV en las próximas autonómicas. El partido abre ahora un debate sucesorio después de 2 citas electorales con resultados a la baja y una más que evidente desgaste de su gestión al frente de la comunidad vasca. Irene Montero ya no es ministra de Igualdad, pero su legado continúa. Al cierre del mes de octubre, 1.233 agresores, aquí lo van a ver, se han beneficiado de una rebaja de condena y 126 han sido excarcelados gracias a la ley del solo sí es sí. Los datos recogidos y actualizados por el Consejo General del Poder Judicial relevan un menor ritmo en el goteo de rebajas, si bien no todos los tribunales, más allá de los que pueden ver aquí, comunican estos datos al órgano de los jueces. Montero, que ha llegado a acusar a los jueces de prevaricar en la aplicación de esta ley, se despidió esta semana de su cargo asegurando que la echaban por haber hecho las cosas bien. Bueno, y en el panorama internacional hay que hablar del viernes de resaca violenta que vive Irlanda después de una jornada con graves disturbios que han conmocionado al país. El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, aseguraba hoy que los ataques y destrozos ocurridos la pasada noche en Dublín, tras, ya saben, el apuñalamiento múltiple que produjo un ciudadano, un inmigrante argelino, dice que han avergonzado al país y advirtió que hay más protestas programadas a través de las redes sociales para este fin de semana. Los disturbios se deben a que la policía y los medios públicos de comunicación irlandeses descartaron minutos después de producirse la posibilidad de que fuera un atentado terrorista y al malestar reinante en Irlanda contra la inmigración ilegal musulmana. Todo se desencadenó tras conocer que el atacante del cuchillo era argelino. Ayer por la noche el mundo miraba a Dublín.
Coches y contenedores ardiendo, disturbios y destrozos del mobiliario urbano. ¿Pero qué ha pasado para que los irlandeses reaccionen de esta manera? Todo empezó por la tarde del jueves, cuando, según las autoridades, un hombre de unos 50 años apuñaló a una mujer y a 3 menores con un arma blanca. Además, la policía irlandesa afirma que también se apuñaló a él mismo. Entre los heridos figura una niña de 5 años que se encuentra en estado grave. La mujer de unos 30 se encuentra recibiendo tratamiento por las lesiones graves ocasionadas, pero los otros 2 menores se encuentran fuera de peligro. Según medios locales, el atacante es de origen argelino y de momento la policía descarta que se trate de un ataque terrorista. Este hecho provocó una reacción social. El primer ministro irlandés condenó el ataque a través de sus redes sociales. Todos estamos consternados por el incidente que ha tenido lugar en Parnell Square. Varias personas han resultado heridas, algunos de ellos niños. Nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con ellos y sus familias. Sin embargo, esto no se quedó ahí. Los irlandeses, hartos de las políticas que favorecen la inmigración, empezaron a salir a la calle en manifestaciones para protestar contra lo ocurrido. Pero lo que empezó de forma pacífica rápidamente se convirtió en ataques. Una multitud empezó a quemar coches de policía, autobuses y tranvías, a saquear comercios y a destrozar el mobiliario urbano. De hecho, la policía se vio obligada a cortar carreteras y calles y suspender algunas rutas del transporte público. Pese a esto, las manifestaciones pacíficas contra el ataque a menores de edad han demostrado que Irlanda también ha despertado. China ha desmentido la aparición de un nuevo virus tras la explosión de casos de neumonía en el país. El gobierno de Xi Jinping asegura que el brote se debe a patógenos conocidos y nombra algunos: el adenovirus, el RSV y la gripe estacional. Había mucha preocupación estos días en la OMS, que había llegado incluso a recomendar la adopción de restricciones como las que vimos en el coronavirus. Desde China insisten en la importancia de vacunarse, pero aseguran haber tomado medidas en los centros de salud y en los hospitales. Y hoy España celebra el Black Friday, una de las tradiciones anglosajonas que más han calado en todo el mundo. Muchos españoles han aprovechado hoy para adelantar esas compras navideñas, aunque muchos insisten en que los descuentos no han sido tales. Pues yo creo que hoy como mucho me habré gastado 150 euros, no gasto mucho más. Ropa, zapatos, cositas de Navidad, que están maravillosas en esta tienda, precioso, me encantó. Los precios casi son los mismos, o sea, nos ha costado el mismo regalo que era una colonia de 200 mililitros, pues 85 euros, hace 2 meses. Sí. Y hoy hemos comprado ahora y vale igual. La misma colonia. Había bastantes cosas al 40, al 20, sí, había bastantes descuentos. Hemos comprado botines y ropa, todo ropa. Yo una chaqueta, una camisa. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche y un maravilloso fin de semana a los que puedan disfrutar de él con calma. Y les deseamos una feliz fin de semana y les dejamos en compañía de la tradicional programación de los viernes. Hasta el lunes.